Vamos ahora a hablar sobre el teorema de la compresión, más conocido como el teorema del emparedado o el teorema del sándwich. Vamos a asumir que tengo tres funciones encajadas de esta forma. F es menor que G, a la vez es menor que H, sí, menor o igual. En cierta vecindad del número A, ¿sí? Es decir, esta desigualdad se tiene para valores cercanos del punto al cual me quiero acercar, del punto A. Dice, excepto quizá en A. Y se tiene que el límite de los extremos existe, y no solamente existe, sino que es igual. Si el límite de f de x y de h de x existe y es igual, digamos, al número L. Entonces lo que nos dice el teorema es que obligatoriamente el límite de lo que está adentro, por eso se llama teorema de la comprensión o del sándwich, el límite de lo que está aquí adentro en medio también está obligado a ser el número L, el número que nos dio el límite de estos extremos. Más o menos esta vendría siendo un esquema de la situación. Yo por aquí tengo una función f que es menor que otra función g, que es menor que otra función h, y aquí cerquita del a, entonces si estos dos, yo conozco que el límite de la verde y del azul es igual al número L, obligatoriamente el límite de G, que es el que no conozco, también tiene que ser L. Esto es una herramienta muy útil para calcular límites de algunas funciones que no se dejan ver tan fácil, ¿sí? O, por ejemplo, cuando veas sucesiones, hay algunas sucesiones que son un poco extrañas, ¿sí? Calcularles el límite no es tan sencillo y este argumento es muy, muy útil. En particular, lo vamos a utilizar para demostrar más adelante que el límite conocido de seno de x sobre x cuando x tiende a cero, que es el límite a 1. Digamos sin usar la regla del L'Hopital, porque usando la regla del L'Hopital es un límite que sale sumamente fácil de hacer. Pero sin usar la regla del L'Hopital va a tener más trabajo, pero ese trabajo va a ser utilizar correctamente el teorema de la compresión. Vamos con los ejemplos. Vamos con este ejemplo. Quiero probar que el límite cuando x tiende a cero de x al cuadrado seno de 1 sobre x es 0. Bien. Lo primero que quiero que observe, solución, lo primero que quiero que note es que este límite de seno de 1 sobre x cuando x tiende a cero no existe. Bien. Como hemos visto, algunos límites cuando yo me acerco a un valor puntual pues se van para infinito o quizás se van para infinito y esos límites no existen. Infinito no es un número real, pero lo que estamos diciendo allí es que la función se hace muy grande, ¿sí? La función se hace muy grande cuando yo me acerco al punto, o que se hace muy grande negativa si me acerco al punto. Pero hay otros límites como por ejemplo este, que ese simplemente no existe, ¿ya? Esta función no se hace grande, no se hace pequeña, nada, ella simplemente se queda como oscilando. Para entender esto, pues recordemos que seno de teta siempre es menor que 1 y mayor que menos 1. Si la función seno está allí oscilando entre 1 y menos 1. Y nosotros sabemos, por ejemplo, fijemos ideas, que nos acercáramos a cero por la derecha. Cuando x se acerca a cero por la derecha, esto comienza a ser muy, muy grande porque a cero por la derecha esto se va para infinito. Así que seno comienza rápidamente a subir y bajar, subir y bajar. Así que se comienza a oscilar. Ojo, esta viene siendo la gráfica de seno de teta, no de seno de 1 sobre x. Pero yo lo estoy usando para indicarle que el seno comienza muy rápido a subir y bajar porque se hace muy grande. Entonces, como este argumento aquí del seno se hace muy grande, el seno comienza a subir y bajar, a subir y a bajar, y no, como que no se establece en ninguna parte.
Entonces, esa función seno de 1 sobre x se queda oscilando indefinidamente y por eso simplemente el límite no existe. El razonamiento es análogo para el lado izquierdo, ¿sí? Esto se va para menos infinito, se hace grande, entonces seno comienza a oscilar muy rápidamente. Entonces, este límite no existe. ¿Por qué quiero hacer esta observación? Porque yo no puedo llegar y separar aquí estos dos como el límite del producto, porque este ni siquiera existe. El otro sí, el de x al cuadrado, pues cuando x va a cero, pues x al cuadrado se va para cero, pero este otro no existe. Entonces no puedes decir, no, pues cero por no existe, ya cero. No. Dicho eso, entonces vamos a utilizar el teorema del emparedado para resolver nuestro límite. Si yo tengo que seno de teta siempre está entre menos 1 y 1, entonces yo sé que seno de 1 sobre x está entre menos 1 y 1. Es decir, estoy tomando teta como 1 sobre x. Entonces yo ya sé esto. Yo quiero calcular este límite, así que voy a multiplicar toda esta desigualdad por lo que le hace falta, y lo que le hace falta es multiplicar por x al cuadrado. Como x al cuadrado es una cantidad positiva, la desigualdad no se va a desbaratar, ¿sí? Porque cuando usted multiplica una desigualdad por una cantidad positiva, la desigualdad no se altera. Entonces, si yo multiplico todo por x al cuadrado, pues me va a quedar menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado por seno de 1 sobre x menor o igual que x al cuadrado. Entonces mire que tengo que la función que yo quiero sacarle el límite está encerrada entre menos x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces el teorema del emparedado me dijo, vea, si el límite de esta le da igual al límite de esta, lo que está allá adentro tiene que darle exactamente lo mismo que ese valor común. Entonces, límite de menos x al cuadrado, cuando x tiende a cero, pues es muy claro darse cuenta que esto da cero. Es muy fácil. Límite de x al cuadrado cuando x tiende a cero, también da cero. O sea que este pedazo, esto se fue para cero, esto también se va para cero, y luego todo esto que está acá adentro tiene que irse para cero. Entonces, por el teorema de compresión o el teorema del sándwich o el teorema del emparedado, tenemos que el límite de la función que está dentro de esa función g, pues vale ese valor común 0. Vamos con este segundo ejemplo. Me dicen que asuma que tengo una función f que está acotada por debajo por 1 y por encima por este polinomio de grado 2. Y me piden encontrar el límite cuando x tiende a menos 1 de esa función f. Quiero que note que ni siquiera sé quién diablos es la función f. Aún así podemos determinar el límite de f usando el teorema del emparedado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función menor, que es una constante, y el límite de una constante pues es la misma constante. Ahora el límite de la función mayor, o sea, ese polinomio de grado 2, pues es muy fácil este límite, esta función no tiene ningún problema alrededor de menos 1, de hecho no tiene problema en ninguna parte. Así que cuando x te va a menos 1, pues esto se va a esta cantidad. Y esto nos da ¿qué? 1. 1 cuadrado, menos 1 cuadrado, que es 1. Entonces,
Note que el límite de la menor y de la mayor nos está dando igual a uno. Tiene que ser igual. Como ambos límites coincidieron, pues eso quiere decir, por el teorema de la compresión o el teorema del emparedado, que la función que está allí acotada por estas dos, que está siendo aplastada por estas dos, pues se va para 1. Luego ese límite debe ser 1 porque ambos lados, por abajo y por arriba, se van a 1. Vamos con este último ejemplo. Me dicen que asuma que tengo una función f encerrada entre 3x y x al cubo más 2 y que esta desigualdad es válida en el intervalo 0,2. Entonces me piden encontrar el límite cuando x tiende a 1. Una vez más, no sé quién diablo sea f, no sé qué expresión sea f, así que no puedo calcular el límite de forma explícita. ¿Sí? No lo podemos hacer. Necesitamos un argumento analítico para encontrar ese límite. Note que me dan una desigualdad y me dicen que es válida entre 0 y 2. Y esto es una vecindad del punto al cual yo me voy a acercar. Yo me voy a acercar a 1. O sea, valores cercanos a 1. Y claro, para esos valores cercanos a 1 esta cosa funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues encontrar el límite de la función de abajo cuando x tiende a 1, pues es muy fácil darse cuenta que esta cosa da 3. Cuando x tiende a 1 de la función de arriba, también es muy fácil darse cuenta que da 3. Entonces el límite coincidió, nos dio igual. ¿Sí? Esto se va a 3 y esto también se va a 3. Luego, este límite o esta función que está aquí acotada entre estas dos, también tiene que irse a 3 cuando x se acerque a 1 y esto en virtud del teorema de la compresión, teorema del emparejado o teorema del sándwich. Como dije antes, otro ejemplo, digamos el ejemplo clásico para mostrar como aplicación del teorema del sándwich es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Mostrar que eso es 1 se puede utilizar como con este teorema. Lo voy a hacer en un ejemplo, en un video aparte. Bien, eso ha sido todo por este video.